Dios los bendiga, hermanos. ¿Cuántos están en victoria? Amén. ¿Verdad? Vamos a pasar rápido a la palabra. Vamos al Salmo 138. Gracias, Señor. ¿Todos lo tienen? Amén. Dice, vamos a leer el Salmo 138, 8. Amén. Dice, ¿todos lo tienen? Amén. Gloria a Dios. Dice, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampare la obra de tus manos. Amén. ¿Verdad? Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Verdad? Ese es el título que le puse, ¿verdad? Hermano, pueden sentarse. Amén. O si se quieren quedar parados, pues predicamos parados. ¿Verdad? ¿Verdad? Cumplirá su propósito es hacer algo, hermano. Yo pensaba en mi vida ahora, y cuando nació mi hija, ¿verdad? Nadie está preparado para ser padre, pero tiene uno la ilusión y le da un gozo y felicidad de ser padre, ¿verdad? Y tu hijo va creciendo con el tiempo, ¿verdad? A una edad vas conociéndolo, qué cosas va haciendo nuevas, ¿verdad? Y va aprendiendo de ti y de lo que mira lo va aprendiendo también, ¿verdad? Y es bonito, ¿verdad? Que cada etapa que va pasando el niño, luego se hace más grande, ¿verdad? Después adolescente, ¿verdad? Y así la etapa hasta llegar a una edad, ¿verdad? Y el niño, ¿verdad? Hay diferentes etapas que llega como a los 4 años que empieza ya a ir a la escuela, ¿verdad? A enseñarle algo. Y así va sucesivamente, ¿verdad? Aquí hay muchos jóvenes que ya tienen 18, ya salieron de la high school, ¿verdad? Y es hora de que se están preparando para elegir qué es lo que van a estudiar, ¿verdad? Es importante que se preparen, que elijan bien, porque lo que elijan, eso va a ser fundamento para toda su vida, para el resto de su vida, ¿verdad? La elección, llega ese momento en que tú te paras y dices, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué voy a decidir con mi vida? ¿Verdad? Y la elección, ¿verdad? Dice la palabra en Romanos, ¿verdad? Que Dios eligió al pueblo de Israel, ¿verdad? Vemos en la historia que lo eligió mediante Abraham, y fue un caminar cuando lo dijo que lo eligió para ser nación santa, ¿verdad? Y así mismo Jesucristo a nosotros, ¿verdad? Nos elige, ¿verdad? Y quiero que vayamos a leer a Primera de Pedro 1:2. Amén, gloria a Dios. Dice, elegidos según la presencia del Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia, paz y sea multiplicada. ¿Verdad? Uno cuando llega a los caminos del Señor, Dios ya te ha elegido, ¿verdad? También dice en Filipenses que nos ha predestinado desde el principio, nos ha elegido desde la fundación del mundo, ¿verdad? Pero para ser elegidos es para ser hijos de Dios, ¿verdad? Dios nos ha elegido para ser sus hijos, ¿verdad? Y aquí vemos que a través de Jesucristo, Él nos ha elegido, ¿verdad? Que lleva un requisito, ¿verdad? Dice que debemos de aceptarlo en nuestro corazón y confesarlo con nuestros labios, ¿verdad? Como nuestro suficiente Salvador, ¿verdad? Él ya nos ha elegido, hermano, nada más que uno tiene que decidir si acepta esa elección, ¿verdad? En uno está si lo acepta o no lo acepta, ¿verdad? Y muchas veces es triste, ¿verdad? Que no lo aceptes, esa elección que Dios ya te ha dicho, ¿verdad? Que seas su hijo, ¿verdad? Y es para que tengamos redención, ¿verdad? Por su sangre es que ya hemos sido sanados, ¿verdad? Y yo quiero hablar de este punto que también es la redención, que está en Efesios 1:7. Si quieren, vayan conmigo. Gloria a Dios. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria, ¿verdad? ¿Qué redención para ti y para mí?
¿verdad? Para mí es devolver algo al estado o alguien al estado original como estaba, ¿verdad? Si vemos en el principio, Adán y Eva tenían una comunicación con Dios, una relación con Dios. Dice que él se paseaba en el huerto y hablaba con ellos abiertamente, que si se escondieran. Pero esa relación se rompió. ¿A causa de qué? Del pecado, ¿verdad? Esa relación se perdió, ¿verdad? ¿Y qué es lo que Jesucristo vino a darnos a nosotros? A tener una relación con Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Tuvo que venir otra vez Jesucristo para ser redimidos, para tener esa relación con Él, ¿verdad? Ese es el propósito de la redención, ¿verdad? Yo en mi trabajo, ¿verdad? Hay muchos que conocen el oro, ¿verdad? Y hay algunos hermanos que trabajan en el oro, ¿verdad? Cómo se redime, ¿verdad? Y es comprar algo, ¿verdad? Comprar algo. Yo en mi trabajo, semanas pasadas, ¿verdad? Estaba trabajando, estaba haciendo una plomería y en eso tengo que fundir yo el plomo, ¿verdad? Y yo estaba fundiendo el plomo y el plomo yo me venía a mi mente, dije, este plomo no viene así como está, ¿verdad? A mí me vienen pedazos así como cuadrados o redondos con una figura bonita. Está bonita la figura y está pesado. Y dije, ¿este plomo realmente ese es su estado natural como estaba? ¿O usted ya fue redimido? Fue hecho, ¿verdad? Y yo en el proceso pues lo tengo que calentar, ¿verdad? Para fundirlo. Y dije, este plomo lo estoy yo redimiendo, lo estoy volviendo al estado natural como estaba, ¿verdad? Al estado natural no tenían ninguna forma, venían en pedazos. Y el oro yo veo que, yo no he ido a buscar oro, pero he visto por películas que cuando andan buscando oro, el oro no viene así como mi anillo, no viene de esta forma. El oro viene en piedras como piedras o pedazos, ¿verdad? Ese oro tiene que ser redimido para darte la figura, para hacer una figura, ¿verdad? Y es así que Jesucristo vino a redimirme a mí y a usted, para darnos una figura, un molde en el cual debemos seguir, ¿verdad? Eso es redimirte, volver al estado original del cual tú has sido, ¿verdad? Y, ¿verdad? Vemos también en la historia cómo Dios redimió a su pueblo, ¿verdad? Cómo es que lo llamó, pero lo redimió también, ¿verdad? Y en ese, cuando fue redimido, este, Dios lo llevó por un proceso, ¿verdad? Un proceso para que en su plan, ¿verdad? Se santificaran, ¿verdad? Uno tiene que santificarse también, ¿verdad? Vamos a leer primera de Pedro 1:2. Amén. Dice, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, paz y se multiplique. Amén. ¿Verdad? La santificación, hermano, uno como creyente dice, es consagrarse para Dios, separarse. ¿Separarse de dónde? Del mundo, ¿verdad? Del pecado, ¿verdad? Israel se le dijo que se santificara. Vemos en el libro de Levíticos, ¿verdad? Cómo Dios les ordena a ellos que se santificasen, ¿verdad? Cuando les ordenó que hicieran el templo, ¿verdad? El tabernáculo, no podía entrar cualquier persona hacia adentro, ¿verdad? Tenía que ser santificado, ¿verdad? Y aún el que entraba, aún a veces entraba con temor, ¿verdad? Tenían que matar, que rociar la sangre de un cordero para perdonar sus pecados, ¿verdad? Para cubrirlos. No los quitaba, cubría el pecado, ¿verdad? Cubría el pecado ese cordero, lo que sacrificaba la sangre, ¿verdad? Y era bien importante, ¿verdad? Y ahora en la actualidad dice que Jesucristo es el que ha perdonado nuestros pecados y es el sacrificio perfecto, ¿verdad? Él es el que quita pecados, ¿verdad? Él vino a quitar pecados, no vino a cubrir. Él vino, es el sacrificio perfecto que nunca más ha existido en la vida, ¿verdad? Es el único, Él es el que te los quita, ¿verdad? Y es importante, ¿verdad? Que Dios reclama santidad de parte de uno. ¿Por qué Dios reclama esa santidad? ¿Por qué? ¿Verdad? Dice que el Espíritu Santo viene a morar en ti, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es santo.
Y dice que nuestro cuerpo, nuestro templo debe ser santo para que more en ti, ¿verdad? Es eso que Dios quiere en tu vida, ¿verdad? Que tú te santifiques. Vemos el pueblo de Israel, cómo pasaron 40 años que los anduvo en el desierto para allá y para acá moviéndolos. Pero había un propósito que los traía para allá y para acá moviéndolos, ¿verdad? ¿Cuál es ese propósito? Era santificarse, santificarse. ¿Por qué? ¿Verdad? Yo, allí, ¿verdad? Dice al pueblo, ¿dónde está realmente tu corazón? ¿Verdad? Yo me hacía esa pregunta a mí, ¿dónde está mi corazón ahora? ¿Verdad? ¿Está en el mundo o está con Dios? ¿Verdad? Vemos bien claro también donde la historia de donde Abraham intercede por Lot, ¿verdad? Y Lot es sacado del pueblo, ¿verdad? De Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y, y quien lo sacó, los ángeles, que dice que lo sacó de ahí del pueblo, les da unas instrucciones bien claras a ellos. Le dice, váyanse lejos a los montes, ¿verdad? Y no volteen hacia atrás, ¿verdad? Por nada volteen hacia atrás, por nada, ¿verdad? Y ahí vemos que ellos fueron obedientes, pero hubo alguien que no, ¿verdad? La esposa de Lot volteó para atrás, ¿verdad? Aún la esposa de Lot, estaban sus deseos, su corazón, estaban mirando hacia Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Dice que al momento que volteó, ella fue hecho estatua de sal, ¿verdad? ¿Verdad? Y muchas veces yo en mí, ¿verdad? Me veo a mí y digo, Señor, no me dejes voltear atrás, regresar atrás. Muchas veces tu corazón sigue mirando hacia atrás y no ve hacia adelante, ¿verdad? Tu corazón lo sigues mirando en las cosas viejas, las de atrás, las que hacías antes, ¿verdad? Estás tan cómodo haciendo las cosas que estaban atrás, ¿verdad? Y en mi vida yo, hermano, le doy gracias a Dios que me sacó de donde yo estaba, de donde yo era, ¿verdad? Yo días atrás, tiempo atrás, como hace como 6 meses, mi mente dije, voy a invitar a mi esposa a cenar y lo voy a llevar a un lugar donde me gusta a mí, donde me gustaba, digo donde me gustaba y donde le gustaba a ella. Y es un restaurante donde la comida está buena, sabe, sabrosa. Y yo quedaba pensando, dije, pero si está bien que vaya yo allí o que la lleve yo allí o no, ¿verdad? Está bien que la llevara a comer, pero mi corazón en mí estaba mirando otra cosa, ¿verdad? Ahí había algo en ese restaurante que a mí me sentía a veces sentir bien, ¿verdad? Y en ese restaurante dije, Señor, nunca, no se lo dije en ese momento ni la invité. ¿Verdad? Después, hace unos días atrás, yo venía hablando con ella, ¿verdad? Salimos de la célula y le dije, te voy a llevar a comer aquí. Pero le empecé a explicar qué es lo que había y qué es lo que había y qué había en mí, que no la hice que la llevara, ¿verdad? A comer. Y dije, Señor, gracias por tu Espíritu Santo, porque es el que te redagulle a hacer, no hacer las cosas que hacías atrás, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que te fortalece a no pecar, hermano, ¿verdad? A no regresar al pecado. Si tú tienes el Espíritu Santo, Él te dice, no lo hagas, que no peques, ¿verdad? Porque si la palabra dice que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, y no somos como este mundo, y no somos llamados a este mundo tampoco. Entonces, el Espíritu Santo que mora en ti, es por eso que tú tienes que santificarte, ser santo, ¿verdad? Para agradarle a Dios, para llevar una vida con Dios agradable, ¿verdad? Y, ¿verdad? Y aquí vemos que el Espíritu Santo es el que te ayuda para todo, hermano. Dice que vino a darte poder, ¿verdad? Vino a darte poder, de que tú puedes hacerlo, de que sí puedes. Y Jesucristo te dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Muchas veces en tu corazón, yo me preguntaba, Señor, antes que yo conociera a Dios, tú me sacaste de muchos lugares, de muchas cosas, de muchos peligros, ¿verdad? Y hubo gente que me ayudó, ¿verdad? Pero por su misericordia es que estoy yo aquí, porque en ese tiempo la misericordia de Dios me estaba cuidando, hermano, ¿verdad? En ese tiempo la misericordia de Dios me estaba cuidando, y no es para que mire atrás quién me había sanado, ni quién me había cuidado, es la misericordia de Dios que te estaba cuidando con un propósito, ¿verdad? Ahora, con ese propósito es de ser su hijo. Ahora, tú dice que todas las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. Ahora eres nueva criatura, hermano, ¿verdad? Y en esa, ¿verdad? Quiero leer
Vamos conmigo, 2 de Corintios 3:18. Bendito eres, Padre. Dice, por tanto, nosotros todos mirándonos a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de la gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, ¿verdad? Yo, a través del Espíritu Santo que me ayuda, debo de reflejar a Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué debo de reflejar a Jesucristo? Si yo le he aceptado en mi corazón, debo vivir como Él me ha enseñado, hermano, ¿verdad? Mucha gente tal vez allá afuera no conocen a Dios, a Jesucristo, pero la única vez que lo van a ver o que lo van a conocer es a través de ti, de tu testimonio. Si no ven en ti a Jesucristo como que gobierna en tu vida, no van a conocer a Jesucristo, hermano. Porque mucha gente, yo era uno de ellos, hermano. A mí nunca me gustaba, ni nunca había tenido una Biblia antes de conocer a Jesucristo. Nunca había tenido una Biblia, de verdad, así se los digo. Y nunca la había leído, porque no me interesaba, ¿verdad? Porque nadie me hablaba de Jesús. Me hablaban, pero no el verdadero Jesús, como dice la palabra, ¿verdad? Uno como persona tiene que reflejar a Jesucristo, hermano, ¿verdad? No es que sea semejante a Él igual, pero tiene que uno reflejarlo, ¿verdad? En tu cara tiene que reflejar esa expresión de Jesucristo, de cómo debes de ser, ¿verdad? Y al reflejar a Jesucristo te está dirigiendo o te está guiando, hermano. No te deja solo, ¿verdad? Él te guía, ¿verdad? Vamos a primera de Tesalonicenses 3:11. Bendito eres Jesús. Bendito eres Jesús. Dice, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirigirá nuestro camino a vosotros, ¿verdad? ¿A dónde nos dirige Dios? A una vida que agrada a Dios, como Dios guía a su pueblo, ¿verdad? ¿Verdad? Vemos que a Israel lo estaba sacando de Egipto, a su pueblo, lo llevó por el desierto, ¿verdad? Y dice que iban atrás los carros, ¿verdad? Y cruzaron el Mar Rojo, ¿verdad? Y después de eso entraron al desierto, ¿verdad? Y en el desierto, en las mañanas, no he estado, bueno, yo he pasado por el desierto de Fines, ¿verdad? Una vez en carro, varias veces. Y yo, a veces cuando iba por el desierto que me tocaba manejar a mí, había cierto lugar que a una cierta distancia yo miraba borroso, así como que había agua, no sé, algo así. Y dije, pues, no, ¿dónde? Que ya se acabó la carretera o qué, ¿verdad? Siempre miraba eso, ¿verdad? ¿Verdad? Y vemos ahí como Dios los guiaba. Dice que por la de día iba una nube con ellos cubriéndola, ¿verdad? Dándoles sombra. Y por la noche iba también una lumbrera alumbrándolos, ¿verdad? Y ahí vemos que Dios no los dejó en su caminar. Dios siempre estuvo con ellos, allí, guiándolos a donde quiera que va. Él los estuvo guiando, ¿verdad? Así Jesucristo a nosotros, hermano. Jesucristo nos está guiando, nos está llevando. Dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Nos está llevando por un camino a dónde seguir, a dónde ir. Nos está diciendo, ven, ven, parte por aquí, ven por mí. Nos está dirigiendo a un reino, al cielo, hermano. Por eso no nos está dirigiendo a este mundo, nos está dirigiendo a Él, ¿verdad? Y al dirigirnos, hermanos, ahí, ¿verdad? Muchas veces Él nos está dirigiendo y dice que debemos de dar frutos también, frutos de arrepentimiento mientras nos está dirigiendo, ¿verdad? Esos frutos los vemos a través del Espíritu Santo en nosotros, que Él nos ayuda a dar esos frutos, ¿verdad? Muchas veces yo le puedo al hermano decir que está mal, ¿verdad? Pero no son mis palabras lo que le va a convencer, sino es el Espíritu Santo a ti que te va a convencer que estás mal, ¿verdad? Así esa pared la pueda yo ver roja y ustedes la ven blanca o la ven crema, yo les voy a decir, yo la veo roja porque yo la veo roja, ¿verdad? Y así es en mi prudencia, ¿verdad? Muchas veces uno no se deja dirigir, hermano, no se deja guiar, ¿verdad? Y Jesucristo a eso vino, a guiarte, ¿verdad? ¿Verdad? Dice que las cosas viejas pasaron. Dice que no debes de dejar de mentir si mentías, ¿verdad? Deja de robar si robabas. Deja de engañar, ¿verdad? Y algo
¿verdad? Que dice que también, ¿verdad? Que la lengua es algo de nuestro cuerpo bien pequeño también, ¿verdad? Pero dice que nuestra lengua puede matar, ¿verdad? Y hacer un fuego grande con palabras, ¿verdad? Muchas veces uno con la lengua, hermano, muchas veces al hermano no le edifica, ¿verdad? En vez de edificarlo, lo, lo, lo oprime más. A vez de ayudarlo, lo oprime más, hermano, ¿verdad? Y no es así, dice que de nuestra boca emana vida o muerte. Entonces, hay que tener mucho cuidado lo que uno habla, ¿verdad? Lo que uno dice a los hermanos o a las personas, ¿verdad? Si uno le declara a mis familiares, yo les digo que todos mis familiares van a ser salvos, hermanos, por fe. Yo pienso que van a ser salvos y creo que van a ser salvos por fe, ¿verdad? Todos es por fe, todos estamos aquí por fe, con un propósito, ¿verdad? Y muchas veces ahí también hay avaricias, ¿verdad? Tener desacuerdos, ¿verdad? A mí, yo he estado en mi trabajo más con mi hermano, a veces no llego a un acuerdo en cómo vamos a hacer el trabajo, ¿verdad? No nos disgustamos, ¿verdad? Primero planeamos antes de hacerlo, ¿verdad? Y no salimos unas cosas bien, ¿verdad? Y ahí nos tenemos que poner de acuerdo. Pero muchas veces si tú sales de desacuerdo con un hermano, dice que tú, si Dios te dirige, debes de pedir perdón para ser perdonado también, ¿verdad? Tiene uno que perdonar, tiene uno que perdonar y con un corazón humilde y sincero, hermano, a los demás, ¿verdad? No importando a quién lo hagas, ¿verdad? Ah, había un dicho que decía, haz el bien sin importar a quién se lo haces, ¿verdad? Y la Biblia dice que siempre hagamos el bien a todos, ¿verdad? Que no le paguemos mal por mal a nadie, sino págale bien por mal, ¿verdad? Muchas veces hay personas que te hacen cosas malas y tú te quieres desquitar y no es así, eso no trabaja así. Si tú eres hijo de Dios y Él te está guiando Jesucristo, tú debes de perdonarlo, orar por Él para que cambie y cambie en ti, ¿verdad? Eso es lo que uno primero debe de hacer, orar por Él, orar por mí, para que cambie eso que está, esa situación. Y debes perdonar, hermano, ¿verdad? Muchas veces cuando no perdonas, en tu corazón se van juntando raíces de amargura, ¿verdad? Y va como la gotita cayendo, raíces de amargura, de amargura, de amargura. Va a llegar hasta un momento que esa raíz va a florecer, va a brotar, ¿verdad? Y esos frutos se van a dar, ¿verdad? Y la palabra dice que los hijos de Dios por sus frutos se conocerán. Por los frutos que tú das serás conocido, ¿verdad? Entonces es bien importante tu testimonio, el fruto que tú estás dando, tu testimonio, cómo tú eres, esos frutos tú los estás dando. No puedo decir que yo tengo un fruto de gozo o de paz cuando no lo tengo en mi vida, ¿verdad? Cuando siempre ando con la cara bien amargado, ¿verdad? Debo de manifestar ese gozo tiene que manifestarse en ti, en tu vida, hermano. Bendito eres Jesús, ¿verdad? Y quiero que vayamos a Gálatas también 6:6. Bendito eres Jesús. Dice en Gálatas 6:6, dice, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena que lo instruye, ¿verdad? De instrucción, Jesucristo también te dice, te está instruyendo a través del Espíritu Santo. ¿Para qué? Dice, es enseñar la doctrina o la palabra, ¿verdad? Él te está instruyendo a que no te apartes de sus caminos, ¿verdad? A que sigas hacia adelante a la meta, ¿verdad? Yo miro que casi cuando vemos de meta siempre veo más que son los corredores, los que corren, ¿verdad? Siempre se están entrenando constante para llegar a la meta, ¿verdad? Llega el día en que ellos se forjan llegar a la meta, claro, ellos quieren ser ganadores, quieren llegar primero siempre, ¿verdad? Pero una vez yo vi un amigo que se estuvo entrenando, y él dijo, yo voy a llegar a la meta, ¿verdad? Fue el último que llegó, hermano, fue el último que llegó, pero llegó a la meta, llegó paciente, en veces iba caminando, pero llegó a la meta. Yo también corrí y a la mitad me salí, a la mitad porque ya no podía,
me salí, ¿verdad? Y allí Él me enseñó, ¿verdad? En Jesucristo, en su caminar, ¿verdad? Él te está llamando que llegues parado, parado y que no te sientes, que llegues parado a la meta hasta que Él te llame, ¿verdad? Hasta que Él te llame, no te tienes que dejar parado, ¿verdad? Yo miraba, ¿verdad? Que como Dios, ¿verdad? Usaba en los profetas a Daniel, ¿verdad? Como yo miraba a Daniel que aún dice más o menos como a los 78 años todavía, Dios obraba en él, ¿verdad? En los caminos de Dios nunca hay jubilación, hermano. Nunca te jubilas, ya sea de chico o grande, nunca te vas a jubilar, ¿verdad? Dice que los ancianos enseñen a los demás, ¿verdad? Aunque tú seas anciano, perdón, debes de enseñar a los más jóvenes, ¿verdad? Eso demuestra que tú eres un anciano y estás caminando por la fe en Dios, en Jesucristo, ¿verdad? Entonces, esa es la meta a donde uno debe llegar, hermano. No te canses, ¿verdad? Claro, hay pruebas y vienen pruebas, pero dice la palabra de Dios, dice que no nos vendrá ninguna prueba que no podamos superar, ¿verdad? Todo le tenemos que venir a Él, dice, de Él viene la fortaleza, hermano, cuando uno está en situaciones difíciles, ¿verdad? Sea cual sea situación, siempre uno debe de acudir a Él, ¿verdad? Dice, no temas porque yo estoy contigo, clama a mí y yo te responderé, abre tu boca, pídele a Él, pídele a Él y Él te responderá, dice, y te enseñará grandes cosas ocultas que tú no conoces, pero Dios ya las conoce de antemano, hermano. Él quiere que tú se las pidas, que abras tu boca, que lo glorifiques, ¿verdad? Yo en momentos, ¿verdad? Muchas veces estoy de necesidad, ¿verdad? Y a veces alabo a Dios, empiezo a cantar, ¿verdad? Y muchas veces empiezo con un cántico de un hermano y a mitad del cántico lo empiezo a descomponer, empiezo a yo a hablar mis palabras, ¿verdad? Dice que de tu boca tiene que salir una alabanza nueva, constante, ¿verdad? El cántico está ahí para que te guíes, pero de tu boca tiene que salir ese agradecimiento a Dios, hermano, ¿verdad? Cuando tú alabas y glorificas a Dios ese agradecimiento, la respuesta Él te la va a dar, Él ya sabe, hermano. Se te olvida muchas veces el problema, ¿verdad? Que la situación, y viene la respuesta de Dios en ese momento a tu vida, ¿verdad? Solamente tienes que alabarlo, glorificarlo, ¿verdad? Ese es un propósito de la alabanza. Dios nos ha creado para alabarle, ¿verdad? Bendito es tu nombre, Señor Jesucristo, ¿verdad? Y, ¿verdad? Como dije, no hay jubilación, ¿verdad? Y ahí quiero que vayamos a Mateo 10, 5, 8. Bendito eres Jesús. Dice, a estos 12 envió Jesús y les dijo y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayas y en la ciudad de samaritanos no entre, sino ir ante las ovejas perdidas de la casa de Israel, yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sana enfermos y limpia leprosos, resucita muertos, echa fuera demonios, gracia recibiste, da de gracia, lo que recibiste por gracia, da de gracia, ¿verdad? A eso te ha llamado Jesús, hermano, dice que Él ya te ha instruido, que vayas y prediques el Evangelio, ¿verdad? Yo, yo siempre digo que el Espíritu Santo va a poner las palabras que tienes que decirle a las personas. Siempre Él es quien te va a dar la palabra en el momento. Muchas veces uno se cohíbe que dice, es que yo no sé hablar, yo no sé decir, ¿cómo lo voy a decir? Y pasan pensamientos en tu mente, ¿verdad? Dice que el enemigo trabaja mandándote dardos. Y si tú los agarras, Él te va a dar, ¿verdad? Pero en uno está en si los toma o no los toma, ¿verdad? Uno ya es convencionado, teniendo el Espíritu Santo, dice que Él te da poder para hacerlo, hermano. Ese poder, úsalo, úsalo, ¿verdad? Dice que lo llamó para predicar el Evangelio, dice, a dar buenas nuevas de salvación a todo aquel que no ha conocido a Jesucristo, ¿verdad? Yo muchas veces digo, llevo el Evangelio, lo digo, y tú eres llamado a sembrar la semilla, ¿verdad? Esa semilla siempre tiene que florecer, ¿verdad? La siembras y hay otros hermanos que la siguen regando, o tú la misma sigues regando esa semilla, y hay otro hermano que va a cosechar, ¿verdad? Pero tú sembraste, tú aportaste allí para que ese hermano se convirtiera y llegara, ¿verdad? Y muchas veces, ¿verdad?
Dice que tú eres llamado a llevar el evangelio, dice, ¿verdad? Y a llamado es llevar el juicio de Dios, ¿verdad? Que es lo que va a pasar. Pero llevando el juicio de Dios no es implementar el juicio. Son dos cosas diferentes. Dice, anunciar el juicio, implementar el juicio. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Vemos que a Jeremías cuando lo llama, ¿verdad? Dice que lo llamó para derribar y edificar, ¿verdad? Uno es llamado a derribar y edificar. Uno es llamado a derribar ataduras, ¿verdad? A lo que dice aquí, a sacar demonios. Pero muchas veces tú lo quieres hacer sin antes santificarte, hermano. Es tan importante la santificación para Dios, tan importante para Dios que tú seas santo, ¿verdad? Dice que Él viene por un pueblo santo, sin mancha, ¿verdad? Y si tú eres santo, te dice que te es llamado iglesia, hermano. Eres llamado cuerpo de Jesucristo, si tú eres santo, ¿verdad? Es por eso tan importante, hermano, que uno se santifique, ¿verdad? Muchas veces uno quiere ser rápido, ¿verdad? El mismo Jesucristo dice, sé paciente, ¿verdad? Y sé humilde como una paloma cuando hablas también, ¿verdad? Muchas veces queremos correr y declararle a personas cosas, ¿verdad? Cuando no viene de Dios para que tú lo hagas todavía, ¿verdad? Muchas veces estás mal y solamente tú lo sabes con Dios y quieres fingir y no es así. Dice que ante Dios todo lo conoce y vamos a estar cara a cara y Él lo sabe todo. No puedes fingir a Él. Él te conoce. Me fingirás a mí o al hermano, pero a Dios no lo vas a engañar nunca, hermano, ¿verdad? Y es eso que Él te ha llamado a llevar eso, hermano, a llevar el Evangelio. Y muchas veces yo miraba en Pablo cómo Pablo fue instrumento usado desde el principio, ¿verdad? ¿Verdad? Muchas veces uno quiere adelantarse a los tiempos de Dios y no es así. Todos al tiempo de Dios, al tiempo de Dios. Vemos cómo Pablo perseguía, ¿verdad?, a la iglesia al principio, ¿verdad? Y yo mirando en la historia cómo Pablo perseguía a la iglesia, pero era con un propósito de Dios también, ¿verdad? De que si no, en ese momento Pablo no persiguió a la iglesia, los apóstoles no salían de Jerusalén. Estaban cómodos sentados ahí, hermano. Ahí sentados esperando. Estaban cómodos. Cómodos ahí en Jerusalén. Decían que para ellos era el único y no. Jesucristo los llamó a todos, a que los llevaran a todos, ¿verdad? Y es por eso que Pablo con ese propósito los seguía, ¿verdad? De Dios tenía ese propósito, los seguía. Pero después Pablo dice que se convirtió, ¿verdad? Tuvo un encuentro con Jesucristo. Tú tienes que tener ese encuentro, hermano. Y cuando Pablo tuvo ese encuentro, dice en Hechos, ¿verdad? Y en Gálatas también relata un poco, ¿verdad? Dice Pablo que pasó tiempo y él predicaba. Dice que pasaron como 3 años y seguía predicando, que se fue a Damasco y él predicaba, ¿verdad? Pero vemos que Pablo nos relata en las cartas, ¿verdad? En Hechos, cómo él salió a evangelizar a otros lados, ¿verdad? Y no corrió, no. Muchas veces uno quiere salir a otros países a evangelizar o a otros lados, ¿verdad? Más que todo a otros países. Pero Dios todavía no te ha llamado a que vayas a hacer eso. Tienes que prepararte, que instruirte de la palabra, que llenarte de la palabra. Más o menos alrededor como 13 años pasaron que Pablo va a otros países, hermano, a otras ciudades. Más o menos como yo cuando miraba dije, más o menos como 13 años, un poquito más, que pasaron para que Pablo fuera, ¿verdad? Y dije, oh Dios mío, cómo todo este tiempo tú lo estuviste llenando de tu palabra, ungiéndolo con tu palabra. ¿Para qué? Para salvar, para llamar. Muchas veces uno se quiere adelantar a ese propósito de Dios y no es así, hermano, ¿verdad? Quiero que vayamos a, a Romanos 8:28. Bendito eres Jesús, ¿verdad? En ese ratito Omar, ¿verdad?, daba como el propósito de Dios, ¿verdad? Él estaba hablando en su testimonio y decía, Señor, Él está hablando todo lo que va a hablar, ¿verdad? Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es esto,
es a los que conforme a su propósito son llamados, hermano, ¿verdad? Todas las cosas que te pasan, hermano, tienen un propósito. Y si tú eres llamado hijo de Dios, Él te va a fortalecer con ese propósito, ¿verdad? Muchas veces te cuidó de otra situación más grande o de otra cosa. Dios siempre tiene un propósito desde el principio, sobre todo que seas su hijo, ¿verdad? Que seas su hijo, ese es el propósito más grande de Dios a tu vida, ¿verdad? Que seas este propósito, ¿verdad? Estos 4 pasos, yo cuando los miraba, ¿verdad? Cuando decía ser elegido, ¿verdad? Ser redimido, ser santificado, ser instruido y darte dirección, ¿verdad? Este es el proceso que uno como creyente tiene que estar pasando, hermano, y que ha pasado, ¿verdad? Tiene que estar pasando en tu vida constante. La santificación no termina ahorita aquí, hermano. Mañana va a continuar, ¿verdad? Tienes que santificarte mañana, pasado mañana. Así tiene que continuar. Esa santificación nunca termina, hermano. No termina hasta que llegue la redención, el día de cuando suene la trompeta. Hasta ese día es que termina tu carrera, hermano. Hasta ese día, hermano, ¿verdad? Vamos a estar de pie, quiero terminar, ¿verdad? Así es, hermano. Si en verdad, ¿verdad, hermano? No es... Dice que Dios, ¿verdad? Dice en su palabra que al hijo que Dios ama lo corrige, ¿verdad? Por amor lo corrige. Y así igual a tu hijo, hermano. Tú como hijo, tú a tu hijo, tú lo corriges, hermano. Cuando hace algo mal, lo corriges, ¿verdad? No lo dejas así como está. Lo corriges con un propósito, ¿verdad? De que no se pierda. Así Dios, Él habla en su palabra, hermano, también, ¿verdad? De cómo Él nos corrige, ¿verdad? Y nos corrige a través de su palabra, ¿verdad? Muchas veces uno piensa que yo no he hecho nada malo o yo no dije nada malo. Pero sí, hermano, la palabra siempre te va a hablar. Dice en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, dice que toda palabra es inspirada por Dios para instruir y para corregir, ¿verdad? Dios nos ama tanto, hermano, nos ama tanto, 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 que Él ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? No es, Jesucristo no vino a condenarte, hermano, vino a salvarte. Pero si tú no crees en Él, tú has sido condenado, hermano. La palabra dice, tienes que creerme, tienes que creer en Él, hermano, ¿verdad? El altar está abierto si alguien quiere pasar, ¿verdad? Si quiere fortalecerse más de Dios, ¿verdad? Que lo ayude en su caminar, ¿verdad? Él está dispuesto a escucharte, ¿verdad? Como dije al principio, Él quiere que tenga una comunión con Él, hermano. A eso vino desde el principio. Lo que se rompió en el principio, Dios, Jesucristo, te está hablando, ven a mí, yo quiero ayudarte, permíteme ayudarte. Solamente tú tienes que decirle, Señor, me pongo en tus manos, haz como tú quieras, cumple tu propósito en mi vida, Señor. Solamente me pongo dispuesto a ti, Señor, aquí estoy a tus pies, Señor. Quiero ser una persona nueva, quiero cambiar. Ya no quiero ser el viejo hombre. Quiero cambiar en mi vida, Señor. Ayúdame. Solamente tú me puedes ayudar. No hay nadie, ¿verdad? No hay nadie que te pueda cambiar más que Jesucristo. Es el único, ¿verdad? Muchas veces allá afuera te dicen, tú ya cambiaste, eres diferente. Dios es difícil, ¿verdad? En su instrucción. Y sí, son difíciles, pero no imposibles, porque quiere que no te pierdas, hermano, ¿verdad? No quiere que no te pierdas de ninguna forma. Sigue hacia adelante, hermano. Ven y pídele a Dios que te fortalezca. Dice, Él es tu escudo, tu fortaleza. Todo lo puede en Cristo que te fortalece, Señor. Cualquier circunstancia, Señor, solo tienes que pedirle a Él, ven a Él. Recíbelo en tu corazón. Llénate aún más de Él, de tu presencia. Día a día pídele a Dios, ora con Dios, ¿verdad? Dile al Señor que te ayude en el problema, o en cualquier situación. A los jóvenes también, pídele dirección a Dios, ¿verdad? Como dije al principio, Dios te dirige, tienes que decirle por dónde ir, ¿verdad? Es principal a los jóvenes ahora qué es lo que van a estudiar.
dile, Señor, si es tu propósito que yo estudie esto, ayúdame, Señor, ábreme las puertas para yo seguir adelante, dame la sabiduría tuya, Señor, para yo poderlo hacer. Quiero seguir adelante, Señor. Es algo que en tu vida es algo bien importante que va a marcar para toda tu vida. Pídele ayuda a Él te la da. Él está con los brazos abiertos para que te la dé. ¿Ya? Solamente tú tienes que venir y decirle, Señor, ayúdame, porque yo no puedo, por mis fuerzas yo no puedo. Ayúdame, Señor. Oh, bendito eres, Señor. Gracias.